No, no. Dios trabajó por etapas la humanidad. Bueno, voy a explicar esto. Dios tiene un trato especial con la humanidad, así como el padre tiene un trato especial con los hijos, con un hijo, por ejemplo. Dios trata de diferente manera a un recién nacido y lo trata de otra manera cuando ya es niño, y lo trata diferente cuando es adolescente, y lo trata diferente cuando es un joven, y lo trata diferente cuando es un adulto, y lo trata diferente cuando es mayor. Es la misma persona, pero diferente trato. O sea, yo no puedo tratar a mi hijo de la misma manera. Igual Dios trata con la humanidad. Dios trató con la humanidad de una forma cuando estaban en el huerto. A ese periodo, Adán y Eva, a ese periodo se le llama periodo de la inocencia, como si fueran niños recién nacidos. Después desarrollan la conciencia, cuando pecan son echados del huerto, y ese periodo se le llama periodo de la conciencia. Ahora tiene un trato diferente, y las reglas, las leyes, las normas son diferentes, así como para yo a mi hijo no le puedo poner las mismas leyes de cuando es un adolescente a cuando es un recién nacido. Cuando es un niño no son las mismas reglas, o cuando es un adolescente o cuando es un adulto, ¿verdad? Así Dios trata con la humanidad. Luego después viene el diluvio de Noé, y Dios tiene otro trato con la humanidad. Entonces antes la gente duraba muchísimos años. De Noé para acá la gente dura menos años. Dice que lo máximo 80 años, por decirlo, en promedio. Unos pueden durar 100, otros 50, pero en promedio 80, ¿verdad? Entonces Dios tiene un trato diferente con la humanidad. Luego viene el pueblo de Israel y tiene un trato diferente con Israel, y ese periodo se le llama el periodo de la ley, donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés en tablas de piedra. Y ese periodo se llama periodo, y es un trato diferente que solamente Dios trata con un pueblo específico, y a todos los demás los deja de lado. Después, cuando viene Jesús, dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahora Jesús dice, bueno, a ustedes los dejo en un paréntesis, y ahora le abro la puerta a todos los demás, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Y ahora Dios va a tratar, tiene un trato diferente con la humanidad en este periodo que se llama la gracia. Entonces son tratos diferentes, etapas diferentes. Se le llama una edad, un periodo, una dispensación a cada periodo. Ahora, el periodo que estamos viviendo se llama periodo o etapa de la gracia, que es desde que Cristo resucitó y ascendió hasta que Cristo venga por segunda vez. Cuando Él venga por segunda vez para levantar a un grupo de personas que va a ser su novia, esposa, que son humanos, que se va a casar con ellos, que es una iglesia, que está apartada, se cierra ese periodo y se va a abrir un periodo de 7 años que se le llama tribulación y gran tribulación, donde va a haber guerras, pestes, donde va a morir la tercera parte de la humanidad, donde va a haber desastres, donde se va a cumplir el apocalipsis prácticamente, que dice, el Señor Jesús dice, si no se hubieran acortado esos días, nadie sobreviviría. Entonces va a haber sobrevivientes de ahí, pero que van a pasar a otra etapa, exactamente igual cuando Noé, antes del diluvio, dice la Biblia, Jesús dijo ahí en Mateo 24, donde habla del apocalipsis de Jesucristo, no en el libro de Apocalipsis, sino que Jesús dio el Apocalipsis, dice, será como en los días de Noé. Entonces Noé tiene 3 tipos de días: antes del diluvio, durante el diluvio y después del diluvio. Antes del diluvio representa el tiempo que estamos viviendo hoy, donde hay degeneración, donde hay ¿cómo se le llama? Donde está la gente con el sexo y todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, ese periodo es el que estamos viviendo. Luego viene el periodo de la tribulación, que es cuando, por ejemplo, que Noé viene y se destruye toda la tierra. Solo sobrevivieron 8 personas en el barco, ¿verdad? Lo mismo va a pasar cuando se termine este periodo que se llama gracia. Vienen 7 años donde va a ser destruido todo. No quedará piedra sobre piedra de lo que usted ve, de lo que ustedes ven. De esto no va a quedar nada. Va a haber sobrevivientes, sí, pero muy pocos, la mayoría. Tanto va a ser así que, por ejemplo, en ese periodo, Dios ya se llevó a su novia, pero Dios va a matar a los hijos del diablo y el diablo va a matar a los hijos de Dios. Entonces, ¿quién queda? Van a quedar solamente unos que Dios va a marcar, porque el diablo va a marcar a unos y Dios va a marcar a otros. Pero a los que marque Dios no los va a poder tocar el diablo. Esos van a pasar a la siguiente etapa, igual que Noé. Noé pasó de una etapa, pasó por la tribulación y pasó por otra etapa. Llegó a la otra etapa. Cuando pasó el diluvio, volvieron a repoblar la tierra. Entonces va a pasar exactamente lo mismo en este tiempo. Estamos en los tiempos antes de Noé. Luego viene un periodo que se llama tribulación y gran tribulación, que va a durar 7 años.
dividido en 3 años y medio y 3 años y medio. Después de ahí empieza un periodo que se le llama milenio, donde Jesús va a reinar físicamente, porque Jesús vino hace 2000 años y él nació para ser rey, pero no reinó. Pero va a reinar, o sea, lo van a reivindicar. ¿Qué significa la palabra reivindicar? Que a ti te rechazaron, pero te van a ubicar donde es tu lugar. Jesús vino para reinar y ser rey, pero no lo dejaron reinar. Pero Él es rey y va a reinar sobre la tierra físicamente, por 1000 años. Ahora, ¿por qué estoy hablando de los turnos de resurrección? Porque cuando eso suceda, no va a reinar Él solo, va a reinar junto con los apóstoles y todos los que creyeron en este tiempo. En este tiempo los que crean los van a resucitar para que reinen con Jesús por 1000 años en ese periodo. Pero en ese periodo que se llama milenio va a haber tres tipos de personas. Va a haber gente mortal que se va a poder morir, pero va a haber gente también inmortal. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos, el microejemplo que tenemos es cuando Jesús dice la Biblia que una vez estaba en el monte, dice, se llevó al monte a 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacob, 3 apóstoles, y dice que cuando estaban en el monte se apareció Moisés y Elías. Moisés era uno que ya se había muerto y Elías era uno que no conoció muerte, que se fue vivo al cielo, pero que está vivo. Entonces, ese mismo tipo de gente va a haber en el milenio. Va a haber gente que va a ser inmortal, que murió y que va a resucitar y que va a reinar con Cristo al milenio. Gente que nunca vio muerte, pero que fue transformado su cuerpo. Y va a haber un Cristo glorioso, y los apóstoles eran mortales, ellos sí se podían morir. Entonces, en ese periodo llamado milenio va a haber todo este tipo de gente. O sea, va a reinar Cristo, pero juntamente con los que en este tiempo le crean a Él. Ahora, estoy hablando de los turnos de resurrección. En 1 Corintios habla de los turnos de resurrección. Dice que Cristo es las primicias. Ahora, estoy hablando que hay 2 tipos de resurrección. Uno para poder morir primero. O sea, a lo tipo Lázaro, ¿no? Que Dios ahorita se puede morir a alguien y Dios lo resucita, pero se va a volver a morir. Pero estamos hablando de una resurrección para ya no morir. Entonces, esa resurrección se le llama resurrección de entre los muertos. Ese tipo de resurrección, a la manera de Jesús, para ya no volver a morir, pero que van a tener cuerpo sin sangre, pero cuerpo con carne y hueso, pero va a ser una carne diferente. Que se va a poder, así como Jesucristo cuando resucitó, comía pero ya no por hambre, se elevaba, es decir, vencía la gravedad, porque lo vieron ascender, atravesaba paredes sin necesidad se transportaba a la velocidad del pensamiento. Superman le queda corto, pero eso es real, no es ciencia ficción, es lo que Dios le promete a los suyos. Ahora, lo importante es resucitar. Mientras más pronto resucite uno, por así decirlo, a esta manera, la ubicación en la eternidad va a ser mayor. Ahora, porque estoy diciendo que unos van a resucitar antes de la tribulación, otros van a resucitar después de la tribulación y van a reinar con Cristo por 1000 años. Pero aquí acabamos de leer que otros van a resucitar hasta después de los 1000 años. O sea, dice que en ese periodo llamado milenio el diablo va a ser atado. O sea, ahí no va a haber, ahorita podemos decir es que el diablo me tentó, el diablo me puso el pie, el diablo me susurró, me quiso convencer, pero ahí no va a haber tal diablo, porque va a ser atado en el abismo, ¿verdad? Pero va a ser como el paraíso de Adán y Eva, pero terrenal, pero aquí en la tierra, pero todavía no es la eternidad, sino que hasta después de 1000 años. ¿Por qué? ¿Por qué todavía no es la eternidad? Porque hay gente que se está muriendo. ¿Y por qué todavía Dios no ha eternizado a nadie en esa manera? Porque nadie ha cumplido más de 1000 años en la Biblia. El más viejo en la Biblia se llamaba Matusalén, que tuvo casi cerca de 1000 años, 900 y pico de años, pero no llegó a los 1000 años. Entonces, en ese periodo llamado milenio, cuando la gente cumpla 1000 años, en automático entra la eternidad. Y ya no hay tiempo ahí, hay eternidad para siempre, pero con carne y con huesos. Ahora, la Biblia nos habla de la resurrección. Ahora, todos los que van a ser salvos, van a ser salvos, pero los van a resucitar en la primera resurrección. Por eso dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Los que van a dejar hasta el último son a los que se van a ir al infierno prácticamente, ¿verdad? Porque está diciendo, dice aquí, lo acabo de leer, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, ¿verdad? Ahora, la resurrección que Cristo ofrece
A los que son creyentes les van a incorporar, no importa si están hechos polvos, si están en las tumbas, lo leímos aquí, el mar va a entregar sus muertos, el infierno va a entregar sus muertos, el mar va a entregar sus muertos, el Hades va a entregar sus muertos, todos van a resucitar, todos, ¿verdad? De donde estén, del polvo, porque hay gente que, por ejemplo, que agarra las cenizas y las echa al mar, como si para Dios fuera muy difícil buscar en ese charquito las cenizas y volverlas a reintegrar. Para Dios no es ningún problema, Dios lo va a hacer. Y podemos leer un ejemplo aquí, el otro día les leí la historia de los huesos secos de Ezequiel, ¿verdad? De que nos muestra cómo va a ser la resurrección, ahorita lo podemos leer, ¿verdad? Entonces Dios va a integrar otra vez cuerpo, alma y espíritu, de los creyentes, de los que crean en su nombre, ¿verdad? Los va a resucitar, nomás que déjenme para no pasarme de tiempo. De los que van a resucitar, los va a integrar el cuerpo, al alma y al espíritu, y los va a integrar y los va a meter al milenio para que reinen con cuerpo, con alma, con espíritu. Ahora, hasta el final va a venir el juicio final, donde van a resucitar a todos, ahí sí van a resucitar a todos, pero esa es la segunda resurrección, por así decirlo. Esa ya es la resurrección de los muertos, no de entre los muertos, ¿verdad? Entonces, cuando venga eso, a los que van a condenar, que no creyeron en Jesús o que le dieron la espalda a Dios, que rechazaron a Jesús, ¿qué van a hacer? Solamente los van a levantar, pero solamente cuerpo y alma. El espíritu no. ¿Por qué? Porque la Biblia dijo el Señor Jesús, dice, temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, pero no menciona el espíritu. ¿Por qué? Porque los espíritus son de Dios. Entonces, cuando venga la resurrección de los muertos, van a levantar los cuerpos, les van a poner su alma, pero no su espíritu. El espíritu lo van a dejar fuera, ¿verdad? Por eso es que cuando una persona muere, de cualquier persona, el espíritu dice que vuelve a Dios, porque Dios es el Padre de los espíritus. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero el primer mártir que murió en la Biblia, que era cristiano, el primer mártir lo apedrearon, lo agarraron a pedradas por predicar del evangelio, ¿verdad? Y dice que él vio a Jesucristo en el cielo, en el trono, y que se puso de pie, ¿verdad? Y dice, él levantó sus manos y dijo, Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento o antes de Jesús, los espíritus iban a Dios, pero ahora en este tiempo van a Jesucristo los espíritus, porque Dios es el Padre de los espíritus, y allá se quedan. El problema es el alma. Cuando una persona muere, el alma va al lugar de los muertos, que se llama Seol, donde hay un lugar de tormento y donde hay un lugar de reposo, que es el seno de Abraham o el paraíso, ¿verdad? O el lugar de tormento. Pero ahí están en espera hasta que venga la resurrección de los muertos y la resurrección de todos los muertos. Entonces los van a integrar otra vez cuerpo y alma a los que se van a perder, pero no su espíritu. Su espíritu se va a quedar fuera, y ese cuerpo con esa alma los van a lanzar al lago de fuego, que ahí es donde va a ser el lloro y crujir de dientes, que va a ser peor que el castigo de la historia del rico y Lázaro, por así decirlo. En la historia del rico y Lázaro se ve que Lázaro está en un lugar en el seno de Abraham, que es el paraíso, o un lugar de deleite, y el rico está en un lugar de tormento, está siendo atormentado por fuego. Pero ese fuego no se compara nada con el lago de fuego, que es la segunda muerte, ¿verdad? Eso es lo peor. O sea, es lo miles y miles, pero va a ser eternamente. O sea, ahí no va a haber final, no va a haber llanto. ¿Y quiénes son los que van a ir a ese lugar? Pero van a ir con cuerpo, ¿verdad? Con cuerpo, no solamente su espíritu, no solamente su alma. La segunda muerte es, te resucitan, te dan cuerpo, te dan tu alma, te dan tu juicio, te hacen un juicio, presentan todos los cargos, y según la Biblia, todos somos culpables. La Biblia dice, ¿quiénes irán al infierno? Dice, los malos. La Biblia dice, porque hay muchas citas que no les alcancé a leer, donde dice, los malos irán al infierno. ¿Y quiénes son los que van a ir al infierno? Los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los idólatras, los hechiceros, ¿verdad? Pero realmente en esa lista entramos todos. No hay uno solo. Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿qué necesitas tú para salir librado de ese juicio? Solamente decir, ya pagó un inocente por mí.
Un inocente fue en mi lugar, por mí. Reconocer que yo tenía que ir a ese lugar llamado infierno, pero que otro pagó por mí. O sea, ya está pagada la cuenta. Tú no tienes por qué ir. Pero si tú vas, es por tu gusto. O sea, el pecado ya no es ningún problema. Yo les quería que me hicieran preguntas y respuestas, porque hace poco en la fábrica me hizo una pregunta una persona, me dijo, no, pero es importante porque me acaban de decir algo de una persona que se dedica a hacer sacrificios y ritos de esas cosas. Pero hace unas semanas una persona en la fábrica me preguntó, dice, oye, dice, Toño o César, me dice, una persona que ha matado, ¿Dios la puede perdonar? ¿Verdad? Y yo le dije sí, porque Moisés mató a un egipcio, pero luego Dios trató con él, y después de tratar con esa persona, como puede tratar contigo en cualquier área, aunque no seas asesino, si fuiste adúltero, si fueres fornicario, si fuiste homosexual, si fuiste lo que haya sido ladrón, después de que tú entregas tu vida a Cristo, Dios trata contigo y te cambia el nombre. A hablar de nombre me estoy refiriendo que te dé de otra forma a Dios. Por ejemplo, Moisés era un asesino, era una persona impulsiva, una persona explosiva, una persona irritante, una persona que la tocabas y ¡pum!, explotaba, ¿verdad? Y después de que Dios trata con esa persona, Dios dice de Moisés, este hombre es ¿cómo dice? El más manso de toda la tierra. Y yo leo, ¿cómo Moisés es el hombre más manso de toda la tierra si es un asesino? Pero no es el único. David, que mandó matar a su amigo, prácticamente lo mandó a la guerra, David, para que lo mataran, porque se metió con la esposa de su mejor amigo, y para que no lo descubrieran, al esposo, como embarazó a la esposa del amigo, a su amigo lo mandó a la guerra para que lo mataran, ¿verdad? Y fue un adúltero y un asesino. Pero después Dios trata con David, como puede tratar contigo. Después de que fuiste un borracho, un adúltero, un drogadicto, lo que sea, ¿verdad? Dios trata contigo y Dios te cambia el nombre. Ahora Dios dice, después de mucho tiempo, Dios dice de David, David es conforme a mi corazón. ¿Cómo que David es conforme al corazón de Dios? Y era un adúltero, era un asesino, era un déspota, era de lo peor. ¿Por qué? Porque Dios trató con él, ¿verdad? Entonces Dios puede tratar con él, ¿verdad? Así como Dios puede tratar contigo y te puede cambiar. Sí, se arrepintió. O sea, es necesario arrepentirse. Ahora, ¿qué necesito yo para no ir al infierno? Para resucitar de entre los muertos. Porque está la historia del rico y Lázaro. No, perdón, la historia de Lázaro. La otra vez contamos la historia que eran 3 hermanos que eran huérfanos, que una se dedicó a la prostitución. O sea, la hermana mayor se dedicó a ser prostituta para mantener a los hijos menores, que eran Lázaro y Marta. Y Lázaro era un adolescente así como alguno de ustedes, y él pues se la pasaba en la calle, y cuando Jesús iba a visitarlos, él se salía por la ventana, no quería escuchar nada de Dios, ¿verdad?